Buenas noches y continuamos con este calvario que no sabemos cuándo acabará, pero si fuéramos ya personas realmente unidas, personas valientes, en este caso seríamos en masa los que estamos indignados y con tal indignación pararíamos al menos un día toda la patria y de una vez no solamente cambiaríamos todas las reglas del juego que están poniendo estos partidos criminales, sino que de una vez votaríamos a cada miembro de estas bandas o de partidos que supuestamente van por defender a la patria, sin embargo son unos reverendos traidores. Vamos ya prácticamente con el cuarto día. Mañana será el quinto día después de haber sufragado, después de haber ido a cumplir con nuestro derecho, que es el voto, ¿cierto? Derecho a elegir quién puede gobernar la patria, quién puede ser la persona correcta, no solamente de devolver la soberanía al país, sino que también devolvernos a nosotros la paz, la tranquilidad y sobre todo la armonía que todos buscamos, solo la seguridad, que es importante. Ahora con estas lentas, pero las lentas respuestas que nos están dando la OMP, que camina más, prácticamente está yendo a paso de tortuga. ¿Por qué? Porque hasta el día de ahora no sabemos todavía si va un partido de JP o simplemente el otro partido de Renovación Popular, Juntos por el Perú o Renovación Popular. Ambos están peleando para que lleguen a segunda vuelta. Cuando pudo haber sido estos dos, sí, efectivamente, los dos, sin contar el otro partido de la organización criminal de la Fujimorista. En este caso, ella ya como que está pasando viola, pero sin embargo no es así. Todos los peruanos sabemos en nuestra conciencia y todo peruano consciente sabe que esa persona no debió pasar ni a primera ni a segunda, debió pasar pero a la historia. ¿Por qué? Porque debería de ser olvidada, no solamente ella y toda su bancada en conjunto, pero estamos viendo realmente el fraude en este caso, en lo que yo vengo, o desde que el momento que he logrado, ¿no es cierto?, en lo que es participar en las elecciones, se está viéndose un fraude tan abiertamente, tan sinvergüenza, y es notorio, o sea, con todas las pruebas no bastan, o sea, hay pruebas, sin embargo, creo que a esas personas no les interesa. Por eso estamos como estamos, con una justicia tan se puede decir, tan basura. ¿Por qué? Porque si fuera los poderes, en este caso, de la Fiscalía, del Poder Judicial, ya deberían de actuar, pero actuar como tiene que ser, a derecho. Y ahora también la policía, en este caso, y las Fuerzas Armadas, en este caso, están que se lavan las manos. ¿Por qué será? No sabemos. ¿Recibieron dinero? ¿Quién sabe? Pero acá lo importante es que estamos con toda una banda criminal, una banda entre ellos quizás organizada, pero bien, una banda al fin y al cabo de delincuentes, porque no representa ninguno de ellos para bien de la patria, para bien nuestro. Están viendo los intereses propios y entonces los perjudicados somos nosotros. Ahora con la subida, entre comillas, ¿no es cierto?, de moneda, de esa moneda verde o internacional, ¿nos va a afectar? No nos debe importar. Así se vaya este hombre de lo que es el quien debería velar, ¿no es cierto? Y además todavía, como dice bien su nombre, Velarde. Este hombre que está hace muchos años, hace mucho tiempo metido
en lo que es la Bolsa de Valores de Lima. Ya debió renunciar. Ahora se sabe también que tiene como socio muchas mineras, muchas mineras como socio está metido él. Aquella vez cuando hubo del bicho, ¿no es cierto? El famoso, la enfermedad del encierro del 21, este hombre sacó un préstamo que esto quiero hacer un canal especial, solamente un video hablando de este tema. Al Perú le han endeudado desde ese año por más de 100 años. O sea, el Perú ahorita, en la actualidad 2026, está endeudado por 100 años. Y la gran pregunta es, el dinero que se ha pedido al Banco Mundial, ¿en qué se ha invertido? ¿O dónde se ha ido? ¿O dónde iba a parar? Aquella vez, en la época del bicho, muchas empresas, entre ellas ciertas grandes corporaciones, se habían declarado en bancarrota. Entonces pidieron al Estado, el Estado que los tipo ayude, pero al fin y al cabo sabemos que eso ha sido condonado. Entonces todo el dinero que ha tenido para reactivar, entre comillas, a empresas, con ese dinero que se ha pedido prestado, se ha ido para dichas empresas, y entre ellas a muchas empresas donde este Velarde está también metido como socio o accionista. Entonces nadie dice nada, nadie habla de este tema, porque esto es muy realmente escandaloso, peligroso realmente. Ahora, este hombre está haciendo subir esa moneda que no debería en lo más mínimo importarnos, y tampoco al país meterlo como que en zozobra. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nuestra moneda, la moneda que mantenemos hasta el día de hoy, se mantiene bien y está fuerte. Entonces al menos aquí, y cuando llega esta moneda, claro, para que tú compres productos de este país o de otro país, entonces tienes que cambiar con la moneda. Eso es lo que no quieren los BRICS. Los BRICS dicen, tú trabajas con tu moneda, pagas con tu moneda y punto, se acabó. Pero en este caso, ¿qué es? Este país del norte, este imperio del mal, tienen una moneda verde, el billete verde. Entonces, si yo quiero comprar, ¿no es cierto?, dicho producto o materiales o importar de otro país, entonces tengo que buscar, uno, cambiar mi moneda a esa moneda o ese billete verde, y con eso poder intercambiar o comprar a tal país o dicho país recién con esa moneda. Esa es la jugada que usa este país como tipo transacción, cuando debería ser directo. Es por eso, y es muy importante, es muy importante que el Perú debería estar incluido en lo que es el BRICS. El BRICS ahora en lo que es Latinoamérica, solamente el único país que ya se está armando, ojo, se está armando, ¿ok?, es Brasil. Entonces Brasil está muy metido ahí, entonces sabe lo que viene, sabe. Entonces, algunas autoridades, en este caso, ya deberían de saber, o quizás ya saben también, sino que se hacen de la vista gorda, pero nadie dice nada, nadie se pronuncia. Entonces, como este dinero todavía no se está como que dando o entrando al país, y les dan quizás comprando hasta conciencias a estos partidos o a estos candidatos que están queriendo llegar al poder, ojo,
no podemos confiarnos en este momento de nadie, porque nadie dice, ¿sabes qué? Y nos hablan con las cosas bien claras. ¿Queremos una asamblea constituyente? Sí. Queremos cambiar las reglas del juego. Queremos para un país nuevo, actual, con nuevas reglas, pero reglas que sean actuales y sobre todo para beneficio de la población, para beneficio nuestro. Ahorita solamente tenemos corporaciones que se están entre ellos jalándose o simplemente aliándose, pero ahora hemos visto un quiebre entre estos socios o en estos partidos o en estas bandas de criminales que se han peleado por las elecciones. Entonces, quizás sea un punto a favor nuestro que estas personas o que estas bandas criminales entre socios se peleen, cosa que así sale uno que otro hablar, y hemos visto a uno de ellos que es este partido de Renovación Popular que está denunciando justamente, sí, y llama también a la insurgencia que estamos ya los verdaderos peruanos desde el momento en que hubo el golpe de estado contra el presidente Pedro Castillo. Entonces, desde ese momento estamos mucha gente en insurgencia. Yo también me he declarado, sí. Entonces, no es justo que estemos nosotros cada vez que no les gusta, tal presidente no les gusta, dicho candidato, lo manden simplemente, ¿no es cierto?, a una vacancia. Entonces con ellos se libran ¿para qué? Para que entre estos delincuentes se sigan robando. Tenemos gas, tenemos petróleo, sin embargo, ¿de qué sirve si no favorece al país, sino a otros que son los externos y los de fuera? Y en fin, ahora, lo importante de todo esto es que estemos muy atentos a lo que se vaya o que lo que se avecina. Estas elecciones que todavía aún no se llegan a concretar o no se llegan todavía a ponerse de acuerdo entre estos delincuentes de alto cargo, ¿no es cierto? Vamos a tener que esperar quién va a competir con esta otra delincuente. Entonces, si entra lo que es Roberto Sánchez, definitivamente va a haber un tipo de convulsión en el país. Entonces, porque la otra persona sabe muy bien que lo va a perder, sabe muy bien que va a perder. Entonces, si entra el otro, también es de la misma cosa, son del mismo grupo, del mismo bando en este caso, que si entra se van a repartir ya como quieren. Pero esto es lo más triste y lamentable porque hay autoridades, en este caso, jefes de la policía o miembros de la policía, en este caso, instituciones como la policía, como el ejército mismo, que no están diciendo ni siquiera actuando a favor nuestro, o lo peor, a favor de la patria, como ellos mismos han jurado desde el momento en que han salido o simplemente desde el momento en que han ingresado a esa dicha o a esa institución, ¿no es cierto?, donde tenían que jurar, ojo, por la patria, pero no, parece que más juran por la plata estos delincuentes. Es por eso que hemos visto ya hoy en día, ya no nos extraña realmente, porque han perdido todo el respeto que se tenía antes. No solamente había respeto, sino que había admiración contra estos miembros de las Fuerzas Armadas o de la policía. ¿Por qué? Porque cada semana o cada mes se ve cómo los policías están involucrados, metidos en actos ilícitos. Hace poco hemos visto policías delincuentes que habían robado, asaltado, y estos malos elementos debían ser no solamente cambiados de lugar, sino que expulsados de la policía y simplemente metidos en la cárcel, en la peor cárcel que debería ser. Y sobre todo, como dijo ya el presidente Castillo, y mandó para que se apruebe una ley de que todos los delincuentes de la cárcel paguen, pero paguen con su propio esfuerzo su comida.
No es justo, ojo, que nosotros estemos pagándole la comida, la luz a estos delincuentes. Y aparte de eso, el Estado todavía les da como que un poco de clases o terapias, como tipo terapias llevan ahí para que hagan en sus talleres dichas labores. Entonces, no es justo. Acá, delincuente comete algún acto ilícito contra la ciudadanía, debería de pagar y asumir adentro sus gastos para que aprenda que un delincuente no va a pasar vacaciones dentro de la cárcel. Se puede trabajar, sí, dentro o fuera, ya sea encadenado, como antes lo han hecho en unas épocas atrás. Todo delincuente que haga obras para que pague siquiera la comida, entonces si no tiene, en este caso sí tiene, que pague con lo que tiene, con sus casas o con lo que fuera o fuese. Entonces, así que vamos a poder bajar la tasa de delincuentes y van a dedicarse más a trabajar, no a robar, a delinquir. Hoy en día muy fácil es delinquir, te detienen y no pasa absolutamente nada. Ya lo estamos viendo ahora. Pero sí, cuando tú denuncias con la verdad, en este caso, las chicas que están denunciando o las personas que están denunciando que hay fraude, no te toman importancia. Es un acto grave, sí, gravísimo, pero esas personas delincuentes se están tomando como si nada. La prensa basura está callando. La prensa basura no dice absolutamente nada. Como bien decía, y hablábamos, volviendo al caso de este Velarde, ¿no es cierto? Que es jefe justamente del Banco Central de Reserva del país, en este caso del Perú, está agarrando dinero, simplemente prestándose dinero. ¿Para qué? Para que ese dinero, como ya decía, en la época del bicho, muchos empresarios, muchas empresas medianas, grandes y las corporaciones que vemos hasta el día de hoy, como los canales de televisión, han recibido millones y millones. ¿Y han pagado esto? No. Han usado algunas leguleyadas simplemente para no pagarlo. Ellos, pero el Estado todavía aún mantiene esa deuda y se está pagando gracias a quién. No es al ciudadano, por eso da coraje de cómo estos delincuentes extranjeros, corporaciones extranjeras o estos traidores a la patria lucran cuando deberían de purgar cadena perpetua por lo que son unos delincuentes. Por eso, tanto miedo tienen que entre un patriota. No es que sea de izquierda, no es que sea como esta delincuente Fujimori dice, se quiere quedarse en el poder, enquistarse en el poder. Cuando estamos viendo ahorita esta delincuente, es la que quiere como se enquistarse en el poder. Ha entrado ya ha gobernado simplemente toda esta temporada o todo este tiempo, usurpando un cargo, tomando leyes cuando ni siquiera a ella le debería competir, porque no le compete en sí. Esta es la perdedora, por lo tanto se debe mantenerse lejos. Pero ¿qué pasa? Pusieron a la otra usurpadora, una títere más, una lacayo más, no solamente de esta banda criminal, sino que también del imperio del norte. Y esa vez por firmar, por darle, ¿no es cierto?, cabida a la gran China, al país hermano de China. Le han votado. No fue la vacancia por lo que le ha votado por las muertes de los transportistas. La vacancia en sí y la verdadera es porque desacató lo que este imperio del mal del norte quería hacer con Shanghái. Lo que no pudieron es que ya el país hermano de China
es soberano, ojo, soberano de ese pedazo de territorio lo que es el litoral del mar. Entonces todo ese pedazo es prácticamente del país hermano de China, les guste o no. Así han hecho un contrato. Es por eso que ellos son dueños de esa parte y como dueños tal, entonces son dueños también del puerto. ¿El Estado peruano puede intervenir? No, señores, no, porque eso es soberano. Es un territorio soberano, pero del país hermano de China. Por un tiempo, no lo sé. Puede entrar quizás como observador del país, a ver, quizás, y no sé hasta qué términos está ese documento armado o simplemente hecho. Pero la verdad es esa. A la usurpadora no la han sacado porque el pueblo ha pedido, no por las muertes que ha ocasionado, sino porque desobedeció o desacató lo que estos del territorio del norte, del imperio del mal, no, no quería que haga. Pero sin embargo ella desobedeció e hizo lo contrario. Es por eso que lo sacaron. Ahora pusieron a uno que duró como dura Cruel en todas sus acciones, se podría decir. Pero se fue al fin y al cabo, sin pena ni gloria, así como vino se tenía que ir. Ahora está otro delincuente y otro traidor. ¿Qué se puede esperar de estos delincuentes? No hay un patriota valiente realmente que se ponga bien, ¿no es cierto? Eso, y enfrentar a toda esta mafia. No sé qué temen, no sé qué están esperando. A que la población realmente se levante, entre una revolución, como ya lo llamó también este candidato de Renovación Popular, diciendo que nosotros podríamos estar en insurgencia. Nosotros estamos en la insurgencia hace rato. Falta solamente un poco, así estamos, de que la población salga, pero salga para una guerra civil. Eso están esperando estas ratas. Que el país explote, para que quizás estos aprovechen algo. Pero eso es lo que se va a esperar. No sé si va a servir para bien o para mal. Quizás ni les convenga a estos delincuentes. Los quieren mantener todavía así a raya. Cuando estos delincuentes deberían así mantener a raya a todos esos jefes de cabecillas, como ese que han agarrado hace poco de Paraguay o Uruguay, que lo trajeron a ese delincuente, cuando tampoco no quería venir. Pero Dios mío, gracias, como dije, gracias, como al otro delincuente, ese terrorista que está purgando, quién sabe si estará purgando condena en los delincuentes traidor a la patria, ese Montesinos. Y ya lo dije en el anterior video, quien agarró el país valiente, quien entregó a ese delincuente traidor fue Venezuela. A la cabeza aquella vez con la presidencia del presidente Hugo Chávez. Él, en el periodo y cuando estaba al mando del presidente Hugo Chávez, lo agarran a este traidor a la patria. Lo agarra él, porque él se estaba escapando y pasaba piola por otros países. ¿Y quería irse dónde? Ya sabemos dónde. Donde es el único país donde están realmente los verdaderos delincuentes, capos de la mafia del planeta, es justamente ahí, donde los yanquis, o los terroristas yanquis se podría decir. Ahí se quería escapar este delincuente. Y gracias, felizmente, aquella vez al país hermano y valiente de Venezuela, lo agarraron. Y así pasó con el país hermano también hace poco de Paraguay. La policía paraguaya es quien agarra a este otro delincuente, grande por cierto. Dice que ha hecho un mandado, o sea, ha ocasionado muertes
por mando o simplemente mandado por autoridades, ¿no es cierto?, de la presidencia, en este caso de los altos mandos ejecutivos, se puede decir, del poder legislativo, ejecutivo y legislativo en este caso, legislativo, ejecutivo, el judicial, quién sabe. Entonces, el país en este momento está viviendo en un desastre total, en un desastre, un completo desastre. Están esperando segunda vuelta que se viene, pero como consuelo están mandando o quieren poner a Roberto Sánchez para que la población que se apacigüe o simplemente se calme. Y también sabe la otra delincuente que si pasa él también lo va a pasar, porque sí va a ganar. Entra él, gana, ojo, pero con los votos limpios, con los votos verdaderos, no como ha entrado esta delincuente. Entonces el otro, si entra también, va a ser más de lo mismo, es otro delincuente más de la mafia. Entonces entre ellos se van a coludir y siempre están como todo delincuente, ¿no es cierto? O traidores, se sacan los ojos cuando no encuentran, no llegan a un acuerdo. Y estamos viendo en este momento, este pacto mafioso se está desquebrando, se está resquebrajándose. Uno nos parece bien, cosa que es, así sabemos más de cómo operan estos delincuentes, de cómo actúan estos delincuentes para perjudicarnos realmente. Y estamos nosotros cansados, sí, cansados de ver todos los días, todos los años, todos los meses a estas lacras. Y ojo, con una televisión tan basura y que mal informa. Nunca dice lo que es la verdad. Siempre cambian, mal informan. Cuando esto está penado, porque ningún medio debe mal informar. Entonces estos mal informan, no quieren pasar lo que es la realidad. Solamente te maquillan con programas basura. Entonces, ¿qué de nosotros? Apagar esa televisión, como yo lo hice. Apagué la televisión basura del Perú. Ningún canal se salva, hasta el canal que es del Perú, que debe ser autónomo. Está prácticamente a favor o simplemente esperando o es obediente al gobierno delincuente de turno. En este caso, no sé si tenemos un gobierno, porque en este caso no sé quién es el presidente usurpador ahora a cargo. Tampoco ya me interesa, porque la última que yo recuerdo fue esta usurpadora traidora, esta vendepatria también que fue. Entonces, y esa persona ni siquiera está procesada. ¿Procesada por qué? Porque haber matado a la población, por haber ordenado. Y esta sinvergüenza con otro delincuente todavía tienen el descaro de decir por culpa de Castillo. Señora, el presidente Castillo a mí no me mandó, no me dijo, ¿sabes qué? Anda, corre la marcha. Yo he salido solo porque me indigna, me causó indignación, repugnancia y hasta asco. Una basura como esa, usurpadora, todos los días de traicionar sus principios, porque esa basura no tiene ni principios ni valores morales, se podría decir. Si fuera una persona correcta, mujer correcta, como decía en el primer acto, simplemente hubiera renunciado, hubiera mandado a las elecciones generales con toda persona, pero no, se quedó en el poder usurpando un cargo, porque y desde ahí es un cargo, y todos los que estaban ahí han ocupado como usurpadores, haciendo leyes tan basura, haciendo leyes a favor de los delincuentes, haciendo leyes que ellos ni siquiera querían cambiar y tocar
esa constitución basura. Entonces, estos delincuentes sí tuvieron la osadía de cambiar de su propia constitución que esos basuras crearon, lo han cambiado a su gusto y han reforzado más para ellos mismos como delincuentes que son. Pero las leyes que hemos pedido nosotros, que es el verdadero cambio que debería ser, ¿no es cierto? Ya no el 79, ya, y es el del 93 peor. Entonces, la nueva constitución es que se va a escribir ahora con nuevas reglas, porque nosotros somos ahora otro, otra generación. Entonces la anterior era pues como para esa época. Esta época es muy diferente a años anteriores. Entonces, ¿asamblea constituyente queremos? Sí, efectivamente, queremos una asamblea constituyente con nuevas reglas. Somos muchas regiones, muchos departamentos y sobre todo muchos peruanos que hablan diferentes lenguas. En el país nada más tenemos muchísimas lenguas, tanto en la costa, en la sierra y en la selva. Los idiomas son variados, la cultura es variada, tenemos una cultura plurinacional, como lo es el hermano país de Bolivia. Esas ciencias que se hacen respetar. Entonces, nosotros tenemos que ser también así, soberanos con nuestra propia cultura, con nuestra propia lengua. No tenemos por qué optar. Ojo, este curso de esta educación que nos obliga a llevar inglés, y no entiendo para qué rayos tenemos que llevar ese idioma. Podemos llevar lo básico, perfecto, pero no todo el tiempo donde se estudia, porque no debe ser una obligación. No, como digo, una vez que culmines, si quieres, aprendes. O si quieres ser una persona bilingüe, ¿no es cierto? No puedes hacer, nadie lo te niega. Pero no nos manden, no nos direccionen a que aprendamos un idioma que no nos interesa, que no nos importa. Claro, lo que importa es rescatar la cultura nuestra, el idioma nuestro. Eso es lo que queríamos rescatar. Ahora tenemos un idioma que, ¿para qué sirve? ¿Hablamos con el gato, con el perro en ese idioma? No. Entonces, así venga uno del extranjero, respondamos como dijo este presidente del norte. Aquella vez, ¿no es cierto? Al escudo denominado. Hace poco nomás hubo, hace un mes creo. Hace un mes, algo así, tuvieron una reunión. El escudo de América, ¿no? Pero el país hermano de China lo representa muy bien. Es la jaula que enjaulados están este grupo de escudos supuestamente. En ahí dijo tan descarado y abiertamente delante de estos lacayos que no le daba la gana de aprender su idioma. Imagínate. Y nosotros también debemos responder así. No me da la gana de aprender tu inglés, tu idioma. Así debemos a responder. ¿Por qué nosotros? Porque tenemos que bajar a nosotros, o rodearnos ante esta basura de gobierno o del imperio del norte. Nosotros como país somos soberanos. Aparte de eso tenemos una cultura milenaria y antes que existiera eso, este país ya existía. Había una cultura, había un imperio y muy bueno, por cierto. Después lo que se corrompió y han pasado años ya. Entonces lo que importa ahora, en la actualidad, ojo, es hacernos respetar para el bien común. Se ha perdido todos los valores. Hemos visto a una usurpadora mentir cínicamente. Y así iba a la iglesia. De la iglesia vamos a tocar en otra oportunidad. Y va a ser especial igualmente. También tenemos muchos temas que tocar, sí. Pero esta iglesia parece que acoge
a delincuentes, parece que acoge a estas mafias y no dicen absolutamente nada. Una chiquita, antes, en la época, ¿no es cierto?, en Europa medieval, todo delincuente o delincuentes, esos delincuentes que había o abusaban de su poder, pagaban su pecado para liberarse, entre comillas, estos asesinos o malos elementos de esa época. Así muchos reyes se libraban, dice así, o dice que así, ellos. ¿Y quiénes eran los que supuestamente tenían ese poder? De poder decidir, tú ya no tienes pecado alguno y esto te puedes irte, tú también te puedes irte porque has dejado mi dinero. Así se ha formado esa iglesia, y por cierto, iglesia romana, que todavía está ahí, es imperio romano, con todas las leyes está ahí todavía, que nos ha jalado a nosotros también, porque aquella vez cuando llegaron a ocupar el país, también vinieron justamente con esa religión. Allá ellos quienes crean, no quieren abrir los ojos, pero somos pocos los que realmente discutimos ese tema como tiene que ser y lo vemos con diferentes ojos a esta religión. ¿Existe la fe? ¿Existe la religión? ¿Existe un Dios? Sí, pero no es un Dios que mata, no es un Dios que asesina, o no es un Dios que está o es cómplice de estas bandas o estas organizaciones criminales. Como dijo ya una persona, un padre, no tengo en este momento el nombre, pero sí es un padre, lo ha dicho con todas las letras: esta iglesia se ha prostituido, y efectivamente lo ha hecho, y lo hace cada vez que entra un gobierno que es a su medida. Espero que como el presidente Pedro Castillo actúe. La iglesia no tiene por qué estar metido en la política. La fe es muy distinta, ¿no es cierto?, a la política. Una vez coludido, simplemente están para dominar o amasar o llevar corderitos como corderos al matadero o a la ignorancia en este caso. Y nosotros no debemos dejar de ser uno más, ¿cierto? Uno más de ese montón. Desde antes siempre me ha gustado ser, podemos decirlo, único, aunque no soy único. Somos varias personas que sí ya han despertado conciencia, se puede decir. Por eso dicen, si quieres la libertad, abre tu mente. Entonces nosotros tenemos que ver todo lo que pasa con otra perspectiva, porque no solamente dejarnos llevar por lo que dicen los medios, en este caso la televisión basura que está podrida realmente, sino que también sacar nuestras propias ideas y conclusiones, que si está bien o que si está mal. Ahora en este partido hemos visto tan descarado, no fueron 1, 2, 3, 4 o 5, fueron, lastimosamente tenemos que decirlo, más de 30 partidos que quisieron robar al país. No hay conciencia por ninguno de ellos. No es amor a la patria que están entrando. Y estos dos partidos que están ingresando y queriendo entrar a ocupar el sillón presidencial, no es justamente, ojo, por amor a la patria. Y la otra, peor, esa sinvergüenza no le interesa absolutamente nada.
Es por eso que en estas elecciones tenía y se tuvo que eliminar a esta delincuente. Pero antes nadie se explica, la gran mayoría de peruanos no se explica cómo carambas todavía está en el segundo paso, la segunda vuelta y en el primer lugar, cuando esta debe estar en la última fila, y ninguno, no debería tener ni un senador, ni un diputado, ni congresistas por último. Eso es lo que tenía que pasar. Lo que ha pasado, esta delincuente está ahí y va a querer competir o simplemente va a querer candidatear con otra persona o se va a enfrentar con un candidato. Pero como ya lo dije, la pena es lamentable poder decir esto, que están entrando sí o sí a servirse también de la patria. Tenemos que buscar unas personas revolucionarias que realmente valgan la pena. Ya en Venezuela hubo uno, no estamos lejos, estamos cerca. Uno de ellos fue en Venezuela, quien luchó para bien, y fue el comandante Hugo Chávez, que hizo respetar su patria. En México tenemos uno, ahora moderno y mucho. Así deberíamos tener un gobierno similar. AMLO, el presidente AMLO, es quien está cambiando hoy al gran país hermano de México. Ahora con su presidenta, Claudia Sheinbaum, el país está yendo por donde tenía que ir. Los jueces y fiscales, como antes, elegían por el Senado o el Congreso. En este caso, el Congreso es quien elige quién debería ir y quién no. Es justamente quien debería estar en la fiscalía o como los grandes, en este caso del Poder Judicial, a la cabeza, quienes deberían estar a cargo, y los que eligen justamente son los congresistas. Pero en México, ¿qué ha pasado? Y como también aquella vez el mismo presidente Pedro Castillo lo dijo, debería ser por voto popular, que ingresen justamente por lo que se merecen, no por lo que tengan amiguísimo, porque simplemente tengan contactos, como hoy en día lo es toda institución pública. Es eso, se ha convertido en jalar solamente hasta ignorantes, solamente porque son conocidos o amiguísimos, y no por lo que es realmente. Cuando un mortal simple, común y corriente que sale de su carrera, culmina con su carrera y quiere ingresar, ¿no es cierto?, a trabajar, como muchos lo hacen, pero jamás, nunca fue eso de mi idea, nunca lo fue. Lo he mencionado ya en más de un video. Nunca lo he visto a la institución pública como, ¿no es cierto?, o a la municipalidad en este caso, como mi lugar de trabajo, mi lugar de empleo, no. No, como mi puesto de trabajo, nunca lo he visto, jamás. Siempre me ha gustado sobresalir por mis propios medios. Y si termino la carrera, pues culminar y servirme de esta carrera, no servirme de lo público. Y mucha gente en verdad solamente estudia para que trabaje en una institución pública. Y si no, se espera su turnito que entre algún conocido para que le jale. Y hasta ahí patea latas o busca un trabajo que no es acorde a la profesión que llevan. Estamos de cabeza, pero muy felices están los delincuentes. Estas bandas criminales están recontra felices. ¿Por qué? Porque tienen así lacayos. Porque si no obedecen, simplemente los botan. Los botan como lo que son, una basura más. Y todavía no se dan cuenta la población.
cuando debemos realmente todos estar unidos y elegir por el mal menor como lo vamos a hacer ahora. Ahora vamos a tener que buscar y elegir a una persona que realmente quiera cambiar estas reglas de juego. Ya el candidato Roberto Sánchez dijo que no va a acatar esta hoja de ruta que todos estos empresarios de la CONFIEP temen perder ese poder, ese pequeño todavía poder que ellos quisieran dominar. Entonces, si entra él, no les va a dar el dinero que ellos quieren o piden siempre. Los canales ahí sí se van a ir a la quiebra, y bien por ellos, porque se lo merecen, porque no nos representa ningún canal del Perú que está transmitiéndose hasta el día de hoy. No es soberano, no es peruano. Todos son unos delincuentes, canales extranjeros con dueños de otros países. Entonces no es nuestro. No nos debe importar lo que pase con esos canales de porquería. Y las radios, de igual forma, son unos traidores a la patria, que también no debían recibir ni un céntimo, ni un solo. Si quieren realmente dinero, entonces pues trabajen de verdad, pero no tenemos por qué mantenerlos cada año solamente para que hablen mentiras de la población y maquillen al presidente de turno corrupto, como siempre los son. Si entra Roberto Sánchez, al menos si cambia las reglas de juego, va a ser favorable y va a ser estupendo realmente y va a ser único. Y si lo hace, qué bueno, porque él va a pasar a la historia como un héroe. Pero si traiciona a la patria, que sería lamentable y va a doler aquí, en lo más profundo, a cada uno de nosotros los peruanos, pero van a estar con esas ganas y esas ansias, porque están impotentes, la gran mayoría de peruanos estamos impotentes de cómo estos delincuentes están haciendo lo que quieren y se están acostumbrándose realmente. Y la prensa basura, ya lo dije, son eso, una prensa basura que solo transmite basura, no dice la verdad. Estamos viendo ahorita con lo que pasan de los fraudes, porque es un fraude lo que hubo, es un fraude. Entonces no transmite con la verdad, están hablando simplemente lo que les conviene. Y lo que queda ahora es esperar que venga ya la segunda, en este caso, la segunda vuelta o las segundas elecciones generales, pero con dos candidatos, cuando debería ser así y no así como esto de acá, todo un papelote. Ese día yo fui a sufragar y fui a sufragar con cólera e ira e indignación, porque los primeros ni siquiera algunas mesas se habían armado. Pero esas encuestadoras basuras, que también son eso, una basura, y no deberían de tomar importancia lo que dicen esas basuras, ya tenían su propia candidata delincuente que estaba adelante. Mucha gente con la indignación, realmente nos preguntamos cómo está pasando esta persona todavía. Pero está pasando y va a quedar en nosotros. No sé cómo podremos ir ya ahora a sufragar para decirnos sí, nosotros somos mayoría. Yo personalmente dije, yo voy a ir con un sombrero para representar que ese voto va por el otro partido y no por la delincuente. Entonces nosotros tenemos que ir ya como que enseñándoles a esta gente que no somos más y somos muchos que estamos rechazándola.
Las personas que van a hacer o van a votar, en este caso por el partido contrario, que va a dar pelea a esta delincuente, debemos ir con un sombrero porque el candidato está dominado, o sea, está, ¿no es cierto?, denominado, representa el sombrero. Yo tengo mi sombrero. Yo ya voy a ir al momento de sufragar o a votar con mi sombrero para que vean que mi voto es por dicho partido y que mi voto, para que se entere, cuenta. Y no lo escondan ni tampoco como aquella vez esta delincuente dijo descaradamente que el sur no cuenta o su voto no sirve, que se ha creído está mal, ¿no es cierto? Está mal parida para que diga mi voto no cuenta. Yo soy peruano, vengo y mis ancestros son más igual que yo, peruanos, y no tengo padres extranjeros o descendientes de extranjeros. Yo como peruano, ok, mi sangre peruana, muchas más todavía atrás. Exijo, sí, espero te largues una vez que pierdas, porque no tenemos por qué mantenerte más. Hubieran sido otros candidatos que estaban también muy buenos, pero lastimosamente no me han contado. No lo han contado, simplemente no les daban la gana de contar. Aquí solamente había una repartija, pero sabía muy bien que iba una persona, que hizo Roberto Sánchez. Sí, muchas personas me lo han dicho a mí. Este partido, este partido, este partido. En ahí yo supe quién era Roberto Sánchez, pero la gran mayoría estaba distribuida. Y esto es lo que ha querido con esto. Esta banda criminal ha querido con este papelote confundir a la población y repartir nuestros votos. Esos también cometen el error porque se separan. Tenemos un partido, un payaso, que también creo que ha pasado hasta la valla, cuando ese delincuente no debió de pasar ni a la valla por último, porque ese partido de Talacuña tenía más votos que ese payaso, entonces el payaso no debió ir. Entonces no sé por qué está todavía ahí, ocupando un puesto que no le corresponde, como a la otra delincuente que no le corresponde. Hace horas nada más estuve conversando, sí, con algunos vecinos indignadísimos de cómo ha podido pasar esta delincuente a primer lugar. Estamos esperando, sí, con ansias esas votaciones y vamos a ir representados, bien representados. ¿Y cómo? Con el símbolo del sombrero. Así vamos a ir. Todos vamos a ir el día de nuestro sufragio y votación con nuestro sombrero para decirle a esta que mi voto, si cuenta, mi voto vale y va para él, no para esa persona. Pero bueno, esto todavía, como hemos dicho, tiene para largo y este canal recién comienza. Y justamente de política y política. Tendré otros canales que son de otras cosas que a mí me gusta hacer. Pero en este caso, este canal quiero dedicarlo solamente a ese tipo de cosas, que es la política, que me gusta y nos debería gustar a todos en sí, para que no nos quedemos como ignorantes, como quiere esta delincuente, a la población sumisos. Y bueno, un día más y seguir en la lucha. Estamos ahí en pie de lucha, no tenemos por qué bajar, ya sea todo, en este caso la moral o las almas se podría decir. El día de ayer tuve un corte intempestivo. ¿Por qué? Por el celular que se apagó la batería. Entonces, como se terminó la pila del móvil, entonces yo ya no tuve tiempo para poder cargarlo y en fin, solamente queda las disculpas del caso y sobre todo el de no haberme despedido.
Ahora sí, queda solamente ya a descansar y esperar mañana con qué clase de noticias saldrán o con qué clase de mentiras nos dirán. Pero bueno, estamos ahí para seguir luchando. Esta vida sin nada, la vida sin la lucha, creo que no va a servirnos o no sirve para nada. Hemos nacido para luchar y hemos venido también así luchando. Entonces hay que continuarla. No hay que rendirnos y siempre adelante. Así el planeta o el mundo se caiga, como todo cubano, todo patriota, salir adelante. Esta persona no nos va a derrumbar ni tampoco malograr nuestro país, y la patria se respeta. Gracias a todos. Buen día, buenas tardes y buenas noches. Gracias. Nos veremos el día de mañana. Gracias.